Bienvenidos a Desarrolla tu Potencial Profesional, el podcast donde tocaremos diferentes temas de negocio que te ayudarán a desarrollar tu potencial y el de tu negocio. Comenzamos. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de planeación estratégica y hablaremos sobre el arte de la guerra de Sun Tzu. En el podcast anterior hablábamos sobre el primer capítulo y, como resumen, es muy importante que recordemos que Sun Tzu habla de que el arte de la guerra se basa en el engaño y que básicamente lo que tenemos que hacer es fingir debilidad cuando somos fuertes o fingir fortaleza cuando somos débiles para confundir al enemigo. Fingir desorden cuando hemos logrado generar orden y estructura y, por el contrario, tratar de inducir al enemigo siempre al error. Ahora, esto se traduciría al ámbito empresarial precisamente a la rapidez. ¿Qué significa esto? Nosotros en el medio empresarial lo que tenemos que hacer es buscar llegar mucho más rápido al consumidor, llegar mucho más rápido con una oferta diferenciada y eventualmente sabemos que los competidores tendrán la capacidad de copiarnos o de llegar también a los consumidores, pero si nosotros llegamos primero tendremos una posición de ventaja. Poco a poco iremos viendo cómo se va adaptando lo que dice Sun Tzu, como por ejemplo lo que dice es que los que consiguen que se rindan los ejércitos sin luchar son los verdaderos maestros del arte de la guerra. Esto significa que si yo logro generar, por ejemplo, una campaña de comunicación lo suficientemente efectiva, podré disuadir a muchos posibles competidores si yo demuestro una fortaleza tal que haga pensar a los demás que va a ser muy difícil el retirarme de esa posición de mercado. Entonces, esto tiene mucho que ver precisamente con lo que yo proyecto a través de los canales de comunicación. Por eso es tan importante aprender a manejar las redes sociales y todos los canales que tenemos disponibles. Adicionalmente, dice Sun Tzu ya en el capítulo 2 que es muy importante saber cómo vamos a realizar nuestras operaciones. Y cuando habla Sun Tzu de operaciones, habla específicamente de conocer el costo y el tiempo que va a durar la campaña. Si nosotros observamos la pirámide de administración de proyectos, observamos que el proyecto tiene dos vértices que son críticos, que es la duración del proyecto y el costo del proyecto. Si yo controlo estos dos, seguramente podré dar un producto, un servicio o realizar un proyecto de calidad. En podcasts anteriores desarrollamos proyectos estratégicos analizando el mapa estratégico y el Balance Scorecard. Una vez que tenemos un plan estratégico, es muy importante que hagamos conciencia de este aspecto que nos recomienda Sun Tzu. Hay que tener mucho cuidado en cuáles son los recursos que requerimos para ejecutar el plan, identificar cuáles van a ser los orígenes de estos recursos y, por supuesto, definir con claridad los tiempos. Ahora, algo muy importante que nos dice Sun Tzu es que las campañas, cuando son muy largas, cansan a los soldados y generalmente generan más gastos, más costos y hacen muy difícil la victoria. Esto, si lo traducimos al medio empresarial, quiere decir que debemos de planear campañas cortas, donde además podamos compartir victorias relativamente rápidas con nuestro equipo de trabajo. Si la victoria la veremos hasta el final del año, es muy difícil que podamos generar un sentido de logro o de avance, a menos que tengamos muy bien elaborados nuestros indicadores y sobre la marcha, sobre el transcurso del año y en nuestras revisiones periódicas, tengamos también rituales para celebrar y festejar los logros que vamos alcanzando. Esto se vuelve de crucial importancia en cualquier industria y en cualquier negocio. Incluso si soy un profesionista independiente, debo de tener mis propios rituales y debo de tener mucha claridad en
cuáles son esos hitos a lo largo de ese trayecto hacia mi objetivo final, donde yo puedo y debo celebrar y reconocer que he llegado a un escalón más dentro de la escalera que necesito subir para llegar al logro final. Así que es muy importante que vayamos teniendo precisamente estos rituales y que también identifiquemos cuáles son las fuentes alternativas de las que podemos atraer recursos, porque durante la campaña, dice Sun Tzu, existe la posibilidad de que se agoten los recursos. En una situación de crisis como la que estamos viviendo en este momento, es muy normal que los financiamientos, que las oportunidades que teníamos a lo mejor cuando iniciamos la campaña, de repente se reduzcan o tengamos que reenfocarlas. En ese caso es muy importante, por eso, que tengamos fuentes alternativas o también estrategias paralelas donde no necesitemos esa misma cantidad de recursos. Algo muy importante es también que acortemos lo más posible las campañas para que aseguremos también que en este mercado que por el momento se vuelve volátil y con alta incertidumbre, tengamos la posibilidad de terminarlas y de volver a evaluar qué está ocurriendo en el entorno. Entonces, la duración de las campañas deberá de ser una duración corta. Finalmente, parte de lo que dice Sun Tzu en este capítulo 2 es que nosotros como líderes deberemos buscar debilitar al enemigo y forzarlo a que la campaña se vuelva más cara para ellos. Y básicamente esto nuevamente tiene que ver con la rapidez y con la ocupación de espacios. Normalmente cuando yo soy el primero en ocupar un espacio en un medio de comunicación, cuando yo empiezo a generar, por ejemplo, seguidores de forma natural, eso va a obligar a que mis competidores tengan que hacerlo de forma pagada, y esto nuevamente va a desalentar a muchos de venir a competir directamente con mi servicio, con mi producto. Algo que no menciona Sun Tzu, pero que yo creo que es muy oportuno mencionar, es que también nosotros en este momento tenemos que enfocar nuestros recursos en la campaña más importante. Si nosotros elaboramos diferentes estrategias, de esas estrategias tendremos que ponderar cuál es la actividad o el plan estratégico más importante para que en él enfoquemos todos nuestros recursos. Si hacemos esto, seguramente estaremos asegurando esas pequeñas victorias que también van generando una inercia positiva hacia el interior de mi equipo, porque normalmente los logros generan ese entusiasmo positivo dentro de los equipos que aumenta la creatividad, que aumenta la vitalidad, el compromiso y que nos ayudará seguramente a llegar a nuestro logro final o nuestro logro más grande. En PCI Consultores nos dará mucho gusto el poder ayudarles a desarrollar, implementar y cascadear su planeación estratégica. Adicionalmente tenemos otros servicios en el área de marketing donde también podemos ayudarles a realizar investigaciones de mercado o a conocer precisamente mejor a su competencia y a sus clientes. Les agradecemos mucho el habernos escuchado el día de hoy y les recordamos que nuestra página web es www.pci-sc.com. Les deseamos que tengan un excelente día y una excelente semana.